Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a la segunda parte de esta serie de videotutoriales dedicados al programa de edición fotográfica Darktable. En el capítulo de hoy veremos cómo funciona el primero de los módulos de los tres de que se compone este programa, el de mesa de luz. Para aquellos que no lo sepáis, una mesa de luz, en terminología fotográfica clásica, es un dispositivo que consiste básicamente en un panel transparente retroiluminado con una iluminación por debajo que sirve para ver con detalle diapositivas y negativos fotográficos. También lo utilizan otros profesionales como los dibujantes, o lo habréis visto en series de televisión o películas que hablen de médicos, porque son también esos paneles que se colocan en la pared que sirven para ver radiografías. Entonces, esto es una mesa de luz moderna, Darktable en su primer módulo, y sirve básicamente para gestionar los archivos de nuestra biblioteca fotográfica. Veremos con detalle cada uno de los plugins de que consta este primer módulo. Como veis, tengo abierto Darktable sin ninguna fotografía, no como en el capítulo anterior. Veis que aparecen estos mensajes con estas antiestéticas rayitas a los lados que indican cómo podemos interactuar por primera vez con el programa. En el primer capítulo visteis unas fotografías que voy a utilizar también en este y en los posteriores que he conseguido a partir de esta página. Esta de aquí. digitalphotoshopretouching.com. Esta es la página que he utilizado. Y bueno, en esta página, después de registraros, tendréis acceso a dos paquetes de archivos RAW. Ya veis que estos son los que utilicé en el anterior capítulo. Elijo estos archivos por dos razones. La primera, porque así os ahorro el castigo de ver mis propias fotografías, que son bastante malas, y además porque las modelos me parecen bastante guapas y así de paso que hago los tutoriales pues me entretengo. Lo siento por las chicas que estéis viendo esta serie de videotutoriales, quizás en otra ocasión lo haga con modelos masculinos, pero de momento no. Dicho esto, invitándoos a que también nos metáis en esta página para descargaros y poder practicar, pues continuamos con los plugins. Vamos a ir viéndolos de uno en uno. El primero de ellos es el plugin de importar. Tenemos tres opciones. La tercera de ellas, escanear periféricos, sirve para comprobar las tarjetas, lápices de datos, cámaras fotográficas que tenemos conectadas con fotografías. Este de imagen sirve para cargar una sola fotografía o un grupo de ellas. Apretando control más clic podemos seleccionar varias fotografías, o también haciendo clic sobre una de ellas, apretando mayúsculas, un grupo completo de fotografías. Ya lo veis. Aunque a mí el que más me interesa, el que suelo utilizar, es el de carpeta. Una vez descargadas las fotografías e introducidas en una carpeta determinada, pues simplemente yendo a carpeta, ya veis como ahora no aparecen iluminadas las fotos, sino las carpetas. Voy a elegir esta de aquí y podemos seleccionar todas las que están dentro. Tenemos dos opciones, que son, la primera de ellas, importar directorios recursivamente. Cada directorio va a crear una nueva sesión, una sesión diferente. Podemos seleccionar varias carpetas y cada una creará una sesión distinta. Es una cosa bastante interesante, porque así vamos a tener organizadas las fotos de forma parecida a la que tendremos en nuestro disco duro. Si no marcamos esto, las carpetas que yo seleccione formarán una sola sesión. El segundo botón, ignorar archivos JPG, es bastante importante si sois de los que tomáis fotografías en formato RAW y JPG a la vez. Algo que muchas veces solicitan los familiares o amigos que quieren ver las fotos rápido antes de que pasen el proceso de revelado digital manual, por así decirlo. Pues solicitan los JPG rapidito y así nos ahorramos tener que ir seleccionando luego manualmente los RAW y separarlos de los JPG. En este caso yo solo tengo archivos RAW, y solo voy a cargar una carpeta, así que voy a desmarcar estas dos casillas, le doy a abrir y ya veis que la carga se hace bastante rápido. Como veis, son archivos CR2, ya están todos cargados.
Eso es. Esto en cuanto al primer plugin. Vamos a seguir por aquí por el panel de la izquierda, el plugin de selección de imágenes por. Veis en este plugin que tengo aquí Free Rows, que es el nombre de la carpeta que he seleccionado, y esto es lo que va a crear una sesión. La carpeta que he abierto, he elegido ese nombre para crear la sesión Free Rows. El manejo de sesiones es parecido al manejo de carpetas, pero tiene algunas cosas diferentes. Por ejemplo, puedo añadir criterios de selección sobre la sesión, por así decirlo. Me explicaré con ejemplos. En este plugin podemos seleccionar qué tipo de selección queremos hacer. Por ejemplo, en este caso podemos seleccionar por cámara. Vemos, cotilleando un poco en los archivos estos gratuitos que hemos descargado, que esta sesión de fotografías que tenemos aquí, este conjunto de fotos, se han realizado con dos cámaras diferentes, la Canon EOS 5D y la EOS 1DS Mark III. Si hacemos doble clic, por ejemplo, sobre la Mark III, vemos que se han eliminado varias fotos que no han desaparecido del disco duro, por supuesto. Estos son copias virtuales de los archivos RAW y que se han quedado ahora no seleccionadas o desmarcadas, o se han eliminado de la selección. Solo nos quedan las que han sido tomadas con esta cámara. Si queremos volver hacia atrás, nos iremos a esta pestaña de aquí, eliminar esta regla o añadir nuevas reglas. Si le damos clic, tenemos estas cuatro opciones: eliminar la regla, reducir la búsqueda, añadir más imágenes o excluir imágenes. Esto sirve para hacer selecciones diferentes basándonos en criterios matemáticos básicos, ¿vale? Le doy a eliminar esta regla, doble clic sobre la sesión Free Rows y vuelvo a tener cargadas todas las fotografías otra vez. Ahí veis bastantes criterios diferentes para seleccionar en función de vuestra necesidad inmediata. Etiqueta, fecha, histórico, bueno, ir mirándolos. Son bastante completos. En respuesta a alguno de los comentarios que hay en nuestra página web, una de 25blogspot.com, bueno, me reitero en que estos módulos de selección de fotografías y de gestión de la biblioteca son funcionales, o sea, pueden ser utilizados en una gestión normal de fotografías, pero desde mi punto de vista todavía necesitan mejorar para ser un poco más intuitivos y un poquito más completos en algunos casos, como iremos viendo. El tercer plugin es el de palabras clave. Veis que está agrupado está agrupado en estos grupos Uncategorized, sin categoría, y Darktable. Este de chicas lo he creado yo como ejemplo. Vamos a probar a ver qué pasa si le hago clic, selecciona esta. Vamos a ver lo que pasa ahora. ¿Veis? En el plugin de selección de imágenes yo he marcado chicas y se ha creado otra nueva línea, esta vez con el criterio de etiqueta, que marca chicas. ¿De acuerdo? O sea que este plugin va a recordar las selecciones que yo vaya haciendo en función de esos criterios. Si le doy a eliminar esta regla, de nuevo aparecen todas las demás. Este plugin de palabras clave se va a cargar con uno del lado de la derecha, así que lo veremos después. Los predefinidos que tiene el propio programa pues son el de cambiado y el de formato, que este se va actualizando según carguemos fotografías de uno u otro formato. El siguiente plugin es el de colecciones recientes. Este ya puede ser un poco confuso, pero te acostumbras a él con el tiempo. Si os fijáis en lo que tengo abierto aquí, sesión Free Rows y etiqueta chicas, este símbolo significa 0, nada. Cámara Canon EOS 5D, como veis, es un histórico de sesiones. En este histórico de sesiones almacena las diferentes sesiones que hemos tenido abiertas en nuestra pantalla principal y incluye el tipo de sesión, por ejemplo, en este caso la carpeta Free Rows, y luego los otros criterios secundarios que afinan la selección dentro de esa sesión. Por ejemplo, aquí en la sesión Free Rows más la etiqueta chicas, ¿de acuerdo? Haciendo doble clic nos iremos directamente a esta sesión modificada como queramos.
¿De acuerdo? Es un concepto interesante que yo no recuerdo en otros programas de gestión de fotografía. Está bien. Aunque puede resultar un poco extraño al principio, tiene su utilidad. El último plugin de este lado es el de información de imagen, el plugin clásico para comprobar la información EXIF de la cámara. El nombre de la sesión, la imagen, el nombre del archivo, la cámara utilizada, la lente, la apertura, la exposición, longitud focal, bueno, los datos clásicos. Si nos vamos al módulo central del programa, vamos a ver el conjunto de las fotografías. Con la rueda del ratón me moveré hacia arriba o hacia abajo, como si fuese una ventana de gestión de ficheros normal y corriente. Vamos a ir mirando los paneles de arriba y de abajo. En este tenemos para cambiar la vista, con estrellas, y para ordenar, según nombre, tiempo, valoración, ID o marcas de color. Este otro botón para cambiar la ordenación ascendente o descendente. Esto de las estrellas, los que vengáis de Lightroom u otros programas, ya sabréis lo que es, las tenemos aquí. Sirven para valorar las fotografías y esto es bastante interesante cuando tenemos una buena colección de fotografía para hacer luego búsquedas más rápidas. Podemos asignar criterios a esta valoración, las de 5 estrellas para imprimir, las de 4 para web, etcétera, etcétera. Eso a nuestro gusto. Podemos seleccionar varias fotografías, por ejemplo, con control y marcar también abajo con estrellas. Ya veis que queda marcado aplicando valoración 4 a 3 imágenes. Podemos hacerlo individualmente aquí también. 4. ¿De acuerdo? Esto es bastante común a otros programas. El segundo tipo de valoración que podemos hacer es con etiquetas de color. Son estas que tenéis aquí. Veis que los puntitos se añaden aquí. Es interesante que luego recordemos qué valor o qué significado asignamos a cada uno de los colores. Lo mismo, para disfrute personal y familiar el rojo, para disfrute público el amarillo, para imprimir el verde, como queramos. Estas etiquetas estas valoraciones se pueden añadir a partir de atajos de teclado. Los atajos de teclado son muy importantes para facilitar y acelerar el trabajo. En el caso de las, por ejemplo, etiquetas de color, podemos hacerlo con las teclas F, F1, F2, F3, F4, F5 y volver a darles para quitarlas con las Fs. Y en el caso de las estrellas con los números 1 a 5. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. ¿Lo veis? Si vuelvo a darle, se eliminan. Los atajos de teclado podemos comprobarlos apretando este botón de aquí arriba y yéndonos a las opciones. Veis aquí, bueno, muy brevemente, estos son opciones más o menos técnicas. ¿De acuerdo? Sí que os recomiendo que marquéis esta tecla de aquí del activar el soporte OpenCL para mejorar la velocidad de proceso utilizando los recursos de vuestra tarjeta gráfica. Aunque bueno, se nota la diferencia, pero bueno, tampoco es fundamental que lo hagáis si no tenéis una buena tarjeta o lo que sea. Los atajos de teclado están en la tercera pestaña, podéis modificarlos como queráis, simplemente haciendo doble clic sobre ellos y introduciendo los atajos de teclado que deseéis. Ya veis que está completa la lista de cosas que podemos modificar o añadir atajos. Aquí hay algunos que ya están marcados, ya lo veis. Y bueno, siempre muy interesante que os hagáis a ellos para que podáis utilizar además del ratón el teclado, y así, creedme, se acelera un montón el trabajo de editado. Apretando aquí por defecto pues se resetean las opciones y se eliminan las que hemos introducido previamente. ¿Vale? Esto último son los módulos. Bueno, esto ya es información técnica acerca de las modificaciones de cada uno. Ya veis, pero bueno, si queréis trastear un poco podéis meteros a investigar también aquí. Continuamos. En la parte de abajo
de este panel central, vemos una opción un poco que puede llamar la atención a algunos. Esta opción de aquí de gestor de archivos y mesa de luz con zoom. Yo os recomiendo utilizar esta, aunque la otra puede ser interesante. Vamos a ver. Si le damos, seleccionamos mesa de luz con zoom, a priori parece que no ha pasado nada, pero veremos que si hacemos clic sobre el panel central, el puntero se transforma en una mano y podemos arrastrar las fotografías. Con la rueda del ratón ampliamos las fotos. Como veis, vamos a ver aquí. Eso es. Si cogemos una foto, la centramos, se crea una ampliación. Oh, me he ido al cuarto oscuro, perdón. Vamos a ver. ¿Dónde están las fotos? Aquí. Ya veis que se crea como una especie de mapa de las fotografías sobre el que puedo navegar, tipo Google Maps o algo así. Realmente esto sí que nos acerca un poco al funcionamiento de una mesa de luz donde desplegamos nuestras fotos para verlas manualmente. Bueno, puede ser algo bastante intuitivo. A mí no me parece demasiado cómodo, la verdad, pero es una opción que tenemos disponible también. Seleccionando otra vez gestor de archivos, volvemos a la configuración clásica, donde la rueda esta vez nos sirve para movernos hacia arriba o hacia abajo, y apretando control ampliamos la imagen o la disminuimos. Lo mismo utilizando este deslizador de aquí. El número indica la cantidad de fotografías que vemos en cada fila. ¿De acuerdo? Siempre podemos apretar la tecla Z para ver la imagen en un pantallazo de pantalla completa. Ya veis, apretando Z. Y con un poquito de información extra en un margen de la pantalla, la velocidad, la apertura, el zoom y el ISO, la longitud focal, perdón, y el ISO, la puntuación que le hemos dado, podemos eliminarla también. De acuerdo, eso en cuanto al panel central. Y en el otro panel, en el de la derecha, en el lado derecho de la imagen, tenemos plugins básicos también de gestión de bibliotecas. Este primero de seleccionar, bueno, lo que indican los diferentes botones. Seleccionar todas las fotografías, ya veis cómo quedan todas resaltadas. No seleccionar, elimina la selección. Si aprieto, por ejemplo, sobre 2, esta y control, esta otra, control clic, esta otra, invertir selección, selecciona todas menos las 2 que he marcado. Seleccionar sesión para seleccionar todas las imágenes que pertenezcan a la misma sesión que las imágenes seleccionadas. Es decir, si aprieto esta y doy aquí, seguramente se seleccionarán todas porque solo son de una sesión, ¿vale? Esto para trabajar con varias sesiones simultáneamente. Y seleccionar no tocadas, también bastante interesante. En este caso, ya veis, he hecho clic sobre seleccionar no tocadas y ha dejado sin marcar estas, porque sobre estas he trabajado en algún momento haciendo algún tipo de edición. Y las demás están todavía sin tocar. El siguiente plugin es el de imágenes seleccionadas. A partir de la selección que yo haya hecho puedo eliminar las fotos seleccionadas. Eliminar significa sacarlas de la colección, no eliminarlas físicamente. Para eliminarlas físicamente del disco duro tenemos este botón, el de borrar. Podemos crear un HDR, una imagen de alto rango dinámico con varias fotografías tomadas a diferentes exposiciones. No lo he probado, lo probaremos, haremos el experimento en otro capítulo, el HDR, a ver qué tal funciona. Un botón que me parece muy interesante es este de duplicar. Si hacemos clic, veremos que se crea una copia de la foto que tenía marcada. Esto está muy bien para experimentar con diferentes tipos de revelado y luego hacer comparaciones. Me parece muy, muy interesante. Estos dos botones de aquí sirven para rotar la imagen, ¿vale? No me gusta el funcionamiento de este plugin porque luego da problemas en el módulo de cuarto oscuro. Yo pienso que es mejor utilizar
el plugin de rotación de ese módulo en lugar de este. A mí este no me funciona demasiado bien. Restablecer la rotación si queremos volver a recuperar la posición original de la fotografía. Aquí tenemos el histórico de acciones. El histórico de acciones va acumulando todas las modificaciones que hemos hecho a lo largo del proceso de revelado. Es muy interesante utilizarlo porque podemos aplicar de forma rápida las acciones que hemos hecho sobre una fotografía en otra más. Simplemente tendremos que irnos a la fotografía que hemos modificado ya, apretar copiar, ir a otra fotografía y apretar pegar. Y así aplicaremos los cambios que hemos hecho en una a otra. Esto está muy bien especialmente para fotos que pertenecen a la misma sesión. Por ejemplo, estas 3 de aquí arriba o estas 4 de aquí. Si simplemente modificamos esta, podemos luego utilizar el copiar, pegar el histórico de acciones para el resto de fotos. Esto de carga archivo XMP y escribir archivos XMP, cuando modificamos una fotografía se crea un archivo XMP. Los archivos XMP son unos archivos, se denominan sidecar, que sirven para almacenar los datos del revelado sin alterar el contenido de los datos de la fotografía original. Podemos utilizar esos datos en otras fotografías con Darktable, utilizando archivos XMP que tengamos predefinidos a partir de otros revelados y cargarlos sobre la fotografía. Simplemente se va a abrir un navegador, elegiremos el XMP. Por ejemplo, aquí tengo todos estos cargados ya de modificaciones de fotografías anteriores. Entonces puedo utilizarlos en otras fotografías. Si queremos experimentar, puede ser interesante, aunque hay que recordar cambiar los nombres y no utilizar, ¿veis?, los que hace por defecto, porque si no sería imposible luego localizarlos. Podemos tener algunos especial con algún contraste especial o con alguna curva para dar tonalidades o luminosidad, etcétera, etcétera. La imaginación será la que nos lo indique. En cuanto a este plugin, yo creo que ya está. Podemos sobreescribir o anexar los cambios que hagamos en el histórico de acciones, o sea, añadir los cambios o sobreescribirlos. Podemos copiar las modificaciones de esta fotografía para dárselos a esta, y además si esta tiene a su vez cambios hechos, podemos sobreescribirlos, es decir, eliminarlos de la segunda fotografía o anexarlos, añadirlos a los que ya tiene hechos, ¿vale? Es la última de las opciones. Estilos. No tengo ningún estilo aquí todavía hecho. Los estilos podemos almacenarlos en Darktable. Por estilo se entiende el conjunto de acciones que sirven para hacer un revelado concreto, que podemos guardar y luego reutilizar. Es algo parecido de alguna manera a lo que hace con esta opción de cargar archivos XMP. Simplemente acelerar el proceso cargando acciones predeterminadas o ya hechas anteriormente. El siguiente plugin, uno de los importantes en fotografía, es el editor de metadatos. Tenemos todas estas opciones, ¿vale?, para cambiar metadatos de la fotografía, que luego aparecerán en información de imagen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí en derechos, vamos a ver, tenemos los tipos diferentes de atribuciones Creative Commons y derechos reservados. Veis que he apretado este botón de aquí, y que son 2 botones estos que seguramente habréis visto, y que se repiten a lo largo de prácticamente todos los plugins. Este primero de aquí sirve para almacenar preestablecidos y luego cargarlos. Modificando un plugin y apretando este botón almacenar nuevo preestablecido, podremos guardar la información para luego utilizarla posteriormente. Y este otro de aquí sirve para restablecer los parámetros, para eliminar la información que hayamos modificado en el plugin, para hacer un reset, por así decirlo. ¿Vale? Se repite a lo largo de todos los plugins, así que importante recordar que están ahí para utilizarlos.
Después de el plugin de estilos, vamos a guardar esto un poquito, a recogerlo. Así, vamos al editor de metadatos, perdón, el etiquetado. Aquí lo tenemos. El etiquetado es una de las cosas que me generan ciertas dudas en Darktable. Me parece que es un poco antiintuitivo. Vamos a ver. En un primer momento, cuando vemos esta pantalla y vemos aquí lo de añadir o quitar, podemos tener la sensación o la tentación quizá de intentar añadir aquí etiquetas. Se tienen que añadir aquí abajo. Me explico. Esta etiqueta que tengo aquí, vamos a marcar una fotografía. Esta, ¿veis? Aquí se hace este cambio. Esta fotografía tiene estas dos etiquetas, la de formato, que es una de las predeterminadas de Darktable, CR2, y la de cambiada, es decir, es una fotografía con la que ya he trabajado. Si apretamos añadir, no pasa nada. Podemos quitar esta etiqueta si queremos, pero no podemos añadir. Este botón parece que no sirve para nada. Tendremos que irnos para abajo, por ejemplo aquí, y apretar añadir. ¿Habéis visto? Para que se cargue la etiqueta. Es decir, este botón de añadir sirve para subir aquí arriba lo que marcamos aquí abajo. ¿De acuerdo? Y podemos, por supuesto, quitar esa etiqueta. Para añadir una nueva, simplemente escribimos aquí en esta casilla, por ejemplo, labios. Escribimos labios y apretamos nueva. Y aquí tenemos la nueva etiqueta que sirve, por ejemplo, para... Vamos a seleccionar todas estas, así, y apretamos añadir. Todas estas quedan marcadas con la etiqueta labios. ¿De acuerdo? Y se van a ir aquí. ¿Vale? En la siguiente sesión que abramos estarán ya cargadas, supongo, espero. Ya veis que funciona un poco... Bueno, echo de menos aquí que se puedan agrupar las etiquetas fácilmente. Por ejemplo, es una cosa que puede ser interesante. Hacer grupos de tipo personas, paisajes, y luego dentro de esas categorías hacer subgrupos. Eso suele ser algo cómodo y que facilita el trabajo cuando se tiene una biblioteca de fotografías ya bastante grande. Bueno, en mi opinión es suficiente para poder trabajar con un número razonable de fotografías, y los fotógrafos lo saben. El etiquetado es una parte importante porque luego te pierdes con cientos de fotografías, y si no tienes un sistema ordenado de almacenaje es luego imposible localizarlas a tiempo. Así que, bueno, está bien, yo creo que es funcional, se puede utilizar, no da demasiados errores, y bueno, ahí está. Esperamos que mejore para próximas entregas, porque yo pienso que se le puede dar un poco más de sí. El último módulo, y ya terminamos el capítulo, es el de exportar. Este es muy interesante, este sí que me parece que está muy completo. Tenemos varias opciones aquí: guardar en, para webs Picasa, archivos en disco, enviar como correo electrónico, galería web o algún Flickr. Vamos a marcar archivo en disco. Aquí marca la ruta. Si dejo el ratón, vemos que tenemos todas estas opciones aquí para cambiar. Simplemente introduciendo el código que nos indica, cambiamos el nombre que le dará a la fotografía. ¿Vale? Vamos a marcar una sola, esta por ejemplo. Aquí por ejemplo, Juan, esta es la ruta, la guardará en el escritorio, y el nombre del archivo va a ser el nombre que tenía el archivo original. Aquí, apretando este botón, podemos seleccionar un directorio diferente con el navegador que ya hemos visto antes. Más abajo tenemos el formato de archivo. Ya veis diferentes formatos que podemos elegir, clásicos como JPG, PNG, TIFF, A8 o 16 bits, dependiendo de para qué las vayamos a necesitar después, cómo las vayamos a utilizar. Vamos a elegir un JPG. Veis que cambia la opción, en lugar de los 816 que tenía con el PNG. Cuando elijo JPG, que son siempre a 8 bits, puedo elegir la calidad para
subir o bajar el nivel de compresión, perdón, el nivel de compresión de las fotografías. Aquí tenemos las opciones globales. Puedo cambiar el tamaño, la resolución de la fotografía en píxeles, ¿vale? Dejando 0,0 conservo la medida original. Y el perfil, los diferentes perfiles que se pueden utilizar, están los más comunes, el sRGB, Adobe RGB, el perfil del propio sistema, o el RGB lineal en función del espacio de color que queramos asignarle a la fotografía. En este caso voy a marcar sRGB. Apretando exportar, pues exportaremos. Ya veis que empieza el proceso, que se crean dos informaciones. Aquí esta imagen exportando una, y luego aquí esta barra de progreso, que veréis que no parece avanzar, pero bueno, la exportación es bastante rápida. Ya habéis visto que ya está. Supongo que se habrá quedado aquí en el escritorio. De hecho, ya veis que tarda más en abrirse que en exportarse. Y aquí está el resultado. No he tocado para nada la fotografía, así que no hay mucho que ver. Pero bueno, para que veáis que esa es la velocidad de proceso con un ordenador que no es demasiado potente. Ya os aviso que va bastante rápido el proceso para el ordenador que tengo. Y esto es todo. Ya veis que este es el primero de los paneles de Darktable. Es el más sencillo, el de gestión de archivos. No tiene ninguna complicación. En el capítulo siguiente sí nos empezaremos a meter en cosas más complicadas, porque nos iremos a ver el cuarto oscuro, que es el módulo central, el más importante, el de edición de fotografía pura y dura, y lo tendremos que dividir en varios capítulos, agrupándolo por plugins, por tipos de plugin. Iremos poco a poco analizando y haciendo experimentos para ver qué resultado da al final en edición pura y dura este programa. Os invito a seguir viéndolo. Agradezco ya de antemano los comentarios que hagáis en nuestra página web, en una de25.blogspot.com, aportando opiniones sobre el programa o haciendo preguntas que trataré de contestarlas todas en la medida de mis posibilidades. Nada más, agradeciéndoos que hayáis llegado hasta aquí viendo esta segunda parte de la serie de videotutoriales dedicados a Darktable. Mi nombre es Genofonte. Muchísimas gracias.